Álvaro es pediatra e intensivista pediátrico en la Clínica Angloamericana. Tiene más de 10 años de docencia basada en simulación clínica. Actualmente es director de la Clínica de Simulación de la Universidad Científica del Sur. Es responsable de la Red Peruana de Simulación. Como pueden ver, es un apasionado por el tema de simulación aplicada al entrenamiento y a la enseñanza. Es miembro también de la mesa directiva de la Federación Latinoamericana de Simulación, FLASIC. El doctor Prialé es gestor y líder de proyectos en áreas críticas como emergencia pediátrica y cuidados intensivos pediátricos. Ha sido docente en centros de entrenamiento en soporte vital y centros de simulación clínica como estrategia para lograr mejores profesionales de salud. Entonces, con ustedes, el doctor Álvaro Prialé, quien compartirá con nosotros una charla sobre gestión en salud y el uso de los simuladores en el entrenamiento del personal médico y en general del personal de salud. Hoy día también tenemos profesionales de sistemas de información y transformación digital en el área médica, porque todos los equipos digitales así lo ameritan, ¿no? Entonces dejo con ustedes a Álvaro. Gracias, Álvaro, por aceptar hacernos esta charla. Gracias, Ana Rosa. Voy a cerrar yo. Eso. Dejar de compartir. Ya. Denme un segundito. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí. Sí se ve, profesor. Ahora sí, completa, ¿cierto? Sí. Bueno. Muchas gracias, Ana Rosa. Muchas gracias por quienes se han tomado el tiempo para compartir estos minutos. Gracias por la invitación. Para mí es un placer hablar un poco de simulación clínica y cómo esto puede ayudar en la gestión de salud de cara a la seguridad del paciente. Es un tema que muchas veces de pronto subdimensionamos cuando tenemos al frente este encargo. La gestión de salud no suele asociarse tanto a la seguridad del paciente, siendo curiosamente el paciente nuestro fin. Pero bueno, desarrollemos algunas ideas para ir conversándolo un poquito más en extenso. Declararles en principio que, bueno, nada de lo que les voy a presentar tiene que ver con representación de algún producto ni de alguna institución, ni mucho menos, a pesar de que soy director del centro de simulación más grande del Perú, de la Universidad Científica, y también estoy a cargo de la Red Nacional de Centros de Simulación, ¿no? Que está adscrita a la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, y por supuesto a la Federación Latinoamericana también. Bueno, Arthur Bloomfield fue por 28 años jefe del Departamento de Medicina de Stanford. Y esta cita a mí me parece genial. Hay algunos pacientes a los que no podemos ayudar, pero no hay ninguno al que no podamos dañar. Y esto nos refleja un poquito cuál es el alcance de nuestra actividad, ¿no? Nosotros tenemos la posibilidad, sobre todo en cirugía o en las especialidades que tienen que ver con procedimientos, la posibilidad de intervenir o no, dependiendo de la seguridad que podemos nosotros ofrecerle al paciente respecto de esa intervención. Lo cual no pasa solamente hoy por hoy en el expertise, sino también, lamentablemente, por algunas otras variables subalternas, ¿no? En un sistema de salud como el nuestro, en el cual hay algunas cosas por mejorar, en donde hay una intervención de inversiones grandes en seguros que podrían estar pervirtiendo de alguna manera estas decisiones médicas, ¿no? Vamos a hacer un recorrido entonces rápido, o intentaré que sea rápido, en principio por
la seguridad del paciente, o sea, cómo así empezamos nosotros a hablar de seguridad del paciente y qué hay de cara a la gestión del error en medicina, ¿no? Y cómo alternativas como la simulación clínica y una de las variantes de la metodología de la simulación clínica, como el debriefing clínico, nos podrían ayudar muchísimo a abordar este tema. Y para empezar, hice un par de ejercicios con ChatGPT, ¿no? Porque esto es algo que yo tenía de alguna manera en la cabeza, ¿no? Entonces, hice un prompt muy simple, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos un ejercicio de asociación de ideas real, no la ideal, ¿no? Sino la real, en qué palabras o ideas se nos vienen inmediatamente a la mente cuando hablamos de gestión en salud. Y lo que me arrojó fue lo que ven, ¿no? Desde la perspectiva del profesional de la salud, sobrecarga laboral, falta de insumos, sistemas ineficientes, presión administrativa, poca autonomía, desgaste emocional. Hasta ahí, poco o nada de cara a la seguridad del paciente. Y desde la perspectiva del administrador inversionista, algo no muy distinto. Optimización de costos, eficiencia operativa, sostenibilidad financiera, indicadores de gestión, regulación y cumplimiento. No aparece ni por asomo la palabra paciente, ¿no? Y un ejercicio más que se me ocurrió también hacer fue plantearle al chat qué expectativas tenía frente a una atención, ¿no? Como paciente, como administrador y como inversionista. No pretendo que lean esto, se los voy a contar. El prompt sí es fácil de leer. Eres un paciente varón de 50 años que padece hipertensión arterial y problemas coronarios. Y te vas a atender por primera vez en un establecimiento de salud que te han referido como muy bueno. ¿Qué expectativas tienes de la atención que incluirá hospitalización, exámenes especializados y eventualmente procedimientos invasivos como parte del tratamiento? Y es un poco complicado ver, pero el paciente habla mucho de atención personalizada, información clara, confianza, enfoque en el bienestar, calidad de vida, acompañamiento y soporte emocional. Conforme esto transcurre hacia el administrador y luego hacia el inversionista, desaparecen estos conceptos y terminan por no ser considerados ninguno en las expectativas del inversionista. Por supuesto, el prompt cambia en función a, eres un administrador que va a recibir a un paciente varón de 50 años, ¿qué expectativas tienes de su atención? ¿No? Y eres un inversionista, digamos, propietario o parte de una institución prestigiosa que va a recibir a este paciente. Y es así como un poco el paciente tiene unas expectativas que no son compartidas ni por gestores o administradores ni por inversionistas. Y de pronto algo está sucediendo acá que está haciendo que el sistema no trabaje del todo bien. ¿Y por qué decimos que no trabaja del todo bien? Porque existen muchísimos errores en atenciones médicas. Y esto tiene un registro muy, muy antiguo. Desde antes del año 2000, bueno, no es tan antiguo, pero en realidad todo esto se venía evidenciando, pero no se organizaba la información al punto de poder concluir algo. Pero desde 1980, 1970, empiezan las observaciones de los errores durante atenciones médicas. De hecho, uno de los más estudiosos fue Lucien Lipp, que un docente de la Universidad de Harvard, miembro del Comité de Calidad del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, ya reportaba algunos estudios con errores durante atenciones médicas que terminaban en muerte. Bosque empezó a sentirse cada vez más al punto que en los Estados Unidos, el gobierno de la época, en 1999, Bill Clinton solicita un informe al Instituto Nacional de Salud respecto de estas observaciones. Y se toman estudios conducidos años antes, en 1984 en Nueva York, y en otro par de estados, en 1992, Colorado y Utah, en donde revisan entre los tres estados más de 50,000 historias clínicas de atenciones, ¿no? Y lo que encuentran es efectivamente algo, cifras terribles, ¿no?
donde entre el 2.9 y 3.7 de las hospitalizaciones tenían efectos adversos. Y de esos efectos adversos, entre el 6% y el 13% conducían a la muerte. Entonces, terminaron encontrándose cifras en el estudio de Nueva York de 98,000 muertes al año por atenciones médicas o durante atenciones médicas, durante hospitalizaciones, y en Colorado y Utah de 44,000, ¿no? Y eso no es todo, sino que además alrededor del 30% de esos fallecimientos durante atenciones médicas eran debidos a negligencias. Y negligencias que en más de la mitad de los casos era previsible o prevenible, perdón. Esto dio pie a un informe famoso que se llamó Errores Humanos en 1999 y que terminó generando algunas recomendaciones que veremos en unos segundos o unos minutos más. Este informe sacó un poco sobre la mesa y puso el foco en la seguridad del paciente y en qué estaba pasando, por qué estaban ocurriendo este tipo de errores, que dicho sea de paso se llamaban errores durante atenciones médicas, pero en donde intervenían algo más que un médico, ¿no? Algunos otros procesos con otros profesionales y en general otras líneas de trabajo que intervenían durante esa estancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Reino Unido, en el 2009, en donde hacen su primera campaña de la seguridad del paciente primero, ¿no? En una iniciativa de enseñanza con simulación, una de las primeras iniciativas de enseñanza con simulación, nos presentaron una estadística en donde hacían un comparativo de las actividades según el riesgo que éstas conllevaban, ¿no? Y los dividieron actividades en ultraseguras, ¿no? Las del lado derecho, reguladas, no sé si se vea mi cursor, pero bueno, y peligrosas, ¿no? Y en las ultraseguras teníamos los vuelos en aviación comercial, o transportarse en estos ferrocarriles europeos, ¿no? Estos trenes bala, trabajo en plantas nucleares. Entre las reguladas, el manejar, el volar, pero en charters, en estos alquilados, ¿no? O trabajos en manufactura química. Y entre las peligrosas estaba el escalar montañas y el saltar, pues, de los puentes, ¿no? ¿Y dónde creen que estaban la medicina o las atenciones en salud? Sí, evidentemente, entre las más peligrosas. Y con cifras tan fuertes como más de un fallecido o una vida perdida por cada 1,000 atenciones, porque es número de encuentros, ¿no? Mientras que en las ultraseguras es menos de 1 por cada 100,000. Ese es el nivel de, digamos, de riesgo que hay durante atenciones de salud, ¿no? Entonces, ¿cómo no pensar que si estas atenciones no tienen todas las características ideales, van a haber errores? Y atenciones además en donde intervienen mucho más que un médico. 20 años después de ese informe, dicho se pasó, un informe que tuvo como política, o a partir de lo cual tuvo como objetivo que en los siguientes 5 años se reduzcan esas cifras al 50%, bueno, pues lo que se tiene en realidad como evidencia, porque hay mucha publicación al respecto, es que la frecuencia de los daños prevenibles sigue siendo alta y no se ha logrado ni por asomo los objetivos que se plantearon en aquel informe, a pesar de que se identificaron muchas causas. Y así hay una carga importante de evidencia, ya no solamente en estudios aislados, sino en estudios sistemáticos, en donde ya se hacen revisiones de revisiones, ¿no? Por ejemplo, de 22 estudios que incluyeron más de 80,000 pacientes, en donde se identificaron casi 250,000 errores de diagnóstico perjudiciales al año. O otro, en donde se incluyen 3,300 informes, ¿no? Esto es básicamente de errores de medicación graves y mortales durante la administración de medicamentos
básicamente, a cargo del sistema noruego de notificación de incidentes. Y tenemos pues que de estos 3.300, el 68% tuvieron errores durante la administración y 24% durante la prescripción, ¿no? Más de la mitad de estos errores fueron perjudiciales, en el 62%, de los cuales el 5.2 causó daños graves y hasta casi 1 fueron fatales. Entonces, evidencia respecto del no avance, digamos, a partir de ese informe famoso en donde quedó claro de que existían muchas atenciones con errores que llevaban a daños o a muerte. Hay mucha evidencia hoy en día de que la situación no ha cambiado mucho. Y este término de seguridad del paciente, que empieza a cobrar importancia, la OMS lo organiza en torno a una definición que dice a la letra, ausencia de daños prevenibles en los pacientes y la reducción hasta un mínimo aceptable del riesgo de causarles innecesariamente daños al atenderlos, ¿no? Esto en el contexto asistencial significan actividades que permitan regular estos procesos o sistemas de valores, procedimientos, uso de tecnología y entornos de atención que permitan reducir los riesgos en forma sostenible, prevenir la aparición de daño y reducir las probabilidades de causarlo. Y por supuesto mitigar sus efectos si es que estos llegan a producirse, ¿no? Esa es la connotación, entonces, finalmente para la Organización Mundial de la Salud de daño, ¿no? Y los facts o los hechos que presenta la Organización Mundial de la Salud es que 1 de cada 10 pacientes, es decir, el 10%, resulta dañado cuando recibe atención de salud. Y de ellos, más de 3 millones de personas fallecen por año como consecuencia, ¿no? Y un 5% de pacientes de esos que fallecieron podían haberse prevenido, teniendo pues a los errores en la medicación como uno de los más importantes, ¿no? La mitad. Los tipos de daños que reporta la Organización Mundial de la Salud son diversos, pero como ya se venía mencionando antes, un buen grupo, la mitad o más de pronto, asociados a prescripción de medicamentos, prescripción y administración de medicamentos. También asociados a intervenciones quirúrgicas, y acá tiene que ver la correcta identificación del paciente, el lugar a operar y la correcta cirugía, ¿no? Algunas políticas que se han ido desarrollando y que los mencionaremos en un par de minutos. Infecciones asociadas durante esa estancia en atenciones de salud, en centros asistenciales, errores en el diagnóstico, y esto, digamos, como una consecuencia del pobre razonamiento diagnóstico que existe desde el pregrado como una de las competencias transversales que debiera y que todavía es un pendiente, caídas de pacientes que tienen que ver con, efectivamente, cómo es la manipulación, tromboembolias y úlceras de decúbito, que tienen que ver con la manipulación de los pacientes o las estancias prolongadas sin cambios posturales, prácticas riesgosas de transfusión de sangre, en donde a la cabeza están las indicaciones innecesarias de transfusión de sangre y los pocos cuidados tomados durante estas transfusiones, o errores relativos a la identificación y prácticas riesgosas de inyección. Y entre los factores que identifica la Organización Mundial de la Salud están los organizativos, ¿no? Que tienen que ver con complejidad de intervenciones y capacidad para resolverlas, procesos y procedimientos incorrectos, limitaciones en los recursos, dotación inadecuada de personal, adquisición de competencias insuficientes para el nivel de competencia que se requiere, o factores tecnológicos como los relacionados al registro, por ejemplo, historias clínicas electrónicas o sistemas de administración de medicamentos que hoy en día se usan mucho, o uso indebido de tecnología. Los humanos, uno de los factores más importantes, y ahora les comentaré cómo se ha desarrollado mucho esto, en donde están básicamente los problemas de comunicación dentro de equipos, esta falta de trabajo en equipo, comunicación con los propios pacientes y sus familias, o estos síndromes de desgaste profesional, esta necesidad de trabajar en tantos lugares que tienen guardias tras guardias, en fin.
factores relacionados con el paciente, en donde básicamente está la falta de implicación o cumplimiento del tratamiento, y algunos factores externos como la ausencia de políticas y normas coherentes. En cuanto a costos, algunos datos de la propia OMS, ¿no?, que calculan que los daños causados por estos errores reducen hasta en 0.7% el crecimiento económico mundial, y que inversión en cuestiones tan sencillas como mejorar la comunicación o hacer partícipe a los pacientes de su atención, de la atención que recibe, podría estar reduciendo la frecuencia de estos daños hasta en un 15%. Entonces, cuando un médico se enfrenta a un paciente, recuerda mucho esta máxima médica, ¿no?, de Hipócrates, uno de los primeros, si no el único médico, o el primer médico, perdón, griego, que es primum non nocere, o sea, primero no hacer daño, ¿no? Y en los cuadernos de bioética, a partir de esta idea, Eugenio Moure recoge un poco las memorias de Henry Marsh acerca de este primero no hacer daño, ¿no? Y publica un artículo muy interesante que titula ¿Comunicar el error médico o esconderlo? Y acá básicamente lo que hace es presentar un poco las memorias de este neurocirujano inglés, Henry Marsh, que ocupó sus últimos 15 años de carrera en empezar a analizar un poco su recorrido en la neurocirugía, especialidad tan crítica y tan compleja, en donde la posibilidad de error lleva a muerte o daño severo, ¿no? Y de hecho, parte de su cuestionamiento va por el trabajo que él realizaba en un hospital público en Londres y que lo compartía con sus vacaciones de los 15 años en Ucrania, con un compañero de la antigua Unión Soviética, neurocirujano también, al cual ayudaba, y el cual trabajaba en condiciones muy malas, y él intentaba de alguna manera, no sé, quizás expiar sus culpas con esta ayuda, ¿no? Porque él identificaba muy bien en sus memorias cómo existía mucho error en la práctica, y error que de alguna manera pues se escondía, ¿no? Entonces entre sus memorias presentaban no, evidencias como las que les traigo, ¿no? Que si uno no es capaz de reconocer un error, no lo va a analizar nunca, y por lo tanto no va a aprender de ese error, ni lo va a evitar, ¿no? Entonces eso parece algo evidente, pero no se hace. Terminando pues con, digamos, aceptar de que por tradición médica el error es escondido, no porque estos nos lo enseñen, sino que es una forma humana poco evolucionada de asumir la medicina, y que no permite evolucionar y no permite mejorar y no permite tampoco mejorar la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, él reconoce que al médico le resulta muy sencillo ocultar información, que es una forma de, digamos, no decir la verdad, cuando tiene este tipo de atenciones, por ejemplo, en sala, en donde los únicos que saben qué sucede en sala son el equipo que está operando. No existen familiares dentro de sala, salvo por ahí ocasionalmente en alguna, no sé, una cesárea y cosas como ellas. O no sé si se han dado cuenta, apenas uno llega a la emergencia, como piden a la familia que se retire, ¿no? Prácticas que últimamente se están cambiando y que en lugares un poco más evolucionados se les permite, por ejemplo, a los familiares asistir a la reanimación cardiopulmonar de uno de sus seres queridos, para que de alguna manera evidencien que el trabajo que se hace adentro es el adecuado, ¿no? El retirarlos lo único que genera es esta suspicacia de si realmente se hizo lo que se debió hacer o no. Y si hubo algún error, pues de alguna manera esconderlo, ¿no? Entonces,
El aceptar que el error es inherente a la práctica médica es un punto de partida importante para poder gestionar luego ese error, ¿no? Entonces, él hablaba en sus memorias de que especialmente en neurocirugía, no era suficiente con ser bueno en los casos, sino había que ver de qué manera uno decidía cuándo hacer las cosas para no hacer daño. Y esto lo resumía con tan importante como saber operar es saber cuándo no hay que operar, ¿no? Entendiendo de que el daño podría ser más, digamos, dañino, o perdón, que la intervención podría ser más dañina que el no hacerlo, ¿no? Entonces, cuando se habla de gestión del error, una de las instituciones que más trabaja en ello es la acreditadora esta de la Joint Commission, que tiene por objetivo, pues, identificar, medir y compartir las mejores prácticas en materia de calidad y seguridad del paciente, ¿no? Ellos proponen este enfoque centrado en el paciente con atención interdisciplinaria, de acuerdo a las necesidades del paciente, y evaluar la calidad de la atención a lo largo de todo el proceso, mientras están en centros asistenciales. Y sus objetivos internacionales resumidos, y esto me parece que es una buena política, el tratar de no tener objetivos muy, digamos, grandes o en todo caso factibles, son a la letra identificar correctamente a los pacientes, algo tan sencillo como estas formas de alguna manera pues etiquetarlo a través de pulseras, etcétera, para no tener errores luego cuando se les vaya a administrar algún tratamiento o se les vaya a hacer algún procedimiento. Mejorar la comunicación efectiva, ¿no? Comunicación que tiene que ver con indicaciones, muchas de las veces verbales, que terminan generando error entre los miembros de un equipo. O mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Aunque les parezca mentira, los medicamentos de alto riesgo hasta no hace mucho eran manejados de alguna forma en los mismos contenedores, en los mismos, en las mismas líneas de distribución que los que no lo son, con posibilidades de riesgo, perdón, posibilidades de daño alto por la similitud muchas veces de las ampollas y ese tipo de cosas, ¿no? O garantizar la cirugía en el lugar correcto, ¿no? El famoso lugar correcto, procedimiento correcto y paciente correcto, que ha llevado incluso a pausas operatorias. No sé, quienes han tenido la oportunidad de repente ahora último, de operarse en clínicas que están acreditadas por Joint Commission en especial, deben haber sido testigos de ello, ¿no? Son segundos o minutos escasos que se toman para hacer un doble check, ¿no? Se hace al salir del cuarto, se hace al entrar a la sala de operaciones y se hace justo antes de administrar la anestesia. Y eso evidentemente lleva a una reducción considerable de errores. Lamentablemente, no muchas instituciones se someten a estas acreditaciones que de alguna manera pues los ordenan y los hacen mejorar en esos términos, ¿no? Pero bueno, reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atención sanitaria también es otra, y reducir el daño al paciente por caídas. Esto es uno de los, por lo menos en la práctica privada en donde hay algo de cifras, esto es uno de los grandes problemas durante las atenciones, sobre todo en niños o en adultos mayores. De cara a la gestión del error, en la década de los 70, investigadores de la NASA observan de que existen más del 70% de los errores en los pilotos atribuidos a errores humanos. Y eso hace que se empiece a gestar, sobre todo a partir de ese accidente famoso en Tenerife, no sé si, dependiendo de las edades de algunos de ustedes, lo recuerden, hubo un choque entre dos Boeing 747, donde murieron más de 500 personas en Tenerife.
Y junto con esta investigación que ya hablaba de más del 70% de errores debidos a factores humanos y un accidente como esto, que en 1979 el propio personal de la NASA, psicólogos de la NASA que trabajaban en ello, lanzan y acuñan el término, bueno, de hecho lanzan esta suerte de sistematización de procedimientos que le llaman gestión de recursos de cabina inicialmente, ¿no? Que luego sería gestión de recursos de tripulación, Crew Resource Management, o CRM, ¿no? Que no es otra cosa que este conjunto de procedimientos que se utilizan en la aviación para mejorar la seguridad y eficiencia de las operaciones de vuelo, cuyo objetivo es efectivamente reducir errores humanos y técnicos, controlar el estrés, asegurar la eficacia y minimizar el riesgo de accidentes. ¿Cómo se aplica? Bueno, se centra pues esto en actitudes y comportamientos de la tripulación a través de este trabajo en equipo entre el comandante, el copiloto y el resto de la tripulación y los operadores aéreos, por supuesto, con la idea de que todos los recursos disponibles deben ser utilizados de la manera óptima. Y por supuesto enfocado en reconocer problemas para empezar, definirlos, identificar su solución y actuar acorde a la resolución. Bueno, esto es gráficamente cómo se ve un Crew Resource Management, o sea, de tripulación, ¿no? De acuerdo a la Dirección General de Aviación Chilena, con todas estas aristas. Y este CRM aterriza en medicina, ¿no? Teniendo como objetivo el coordinar, utilizar y aplicar todos los recursos disponibles para optimizar la seguridad del paciente y, por supuesto, los resultados durante crisis. Y el nombre pasa de crew, que es tripulación, a crisis o crisis en inglés, research management, en donde básicamente se enfoca en el factor humano, ¿no? Entonces, el CRM trata de captar los errores tan pronto como sean posible y minimizar las consecuencias, incluso antes de que se produzcan. O sea, no empieza necesariamente cuando hay una crisis, sino antes, conociendo un poco los ejes, ¿no? Que los tenemos a la derecha: la claridad de los papeles, comunicación, ayuda y gestión de la ayuda, uso, recursos y visión global. Estos principios del CRM empiezan a jugar un papel a partir de 1994 en la medicina para la gestión de la seguridad del paciente. Además de esto, existen, como les mencionaba al inicio, algunas estrategias como la simulación clínica y el debriefing clínico, que los veremos en los siguientes minutos. Y para entrar en tema en simulación, bueno, para quienes tenemos algunos años y recordamos alguna de los eventos que sucedieron en nuestro país, estas fotos representan algunos recuerdos de lo que sucedió hace, creo que este año se cumplen 28 años, de la toma de rehenes en la Embajada de Japón, que tuvo una operación exitosa para su rescate. En realidad, del lado de del ejército, hubieron 2 bajas, no recuerdo ahorita el número exacto, pero eran 100 y pico rehenes. Y es relevante en este minuto porque ellos, para poder tener esta operación exitosa, bueno, la inteligencia de aquella época tuvo a bien hacer una réplica de la residencia de la embajada en algún lugar de Lima, que hoy en día es un museo, y en el cual, o por el cual, pudieron practicar hasta poder generar esta operación exitosa. Entonces, la simulación en general pretende eso, pretende recrear, digamos, situaciones de la vida misma, en el caso de la simulación clínica, de la vida clínica real, en entornos controlados, con el afán de entrenar para luego seguramente demostrar que se adquirió la competencia. Entonces, como definiciones que aparecen en el diccionario de la Sociedad Mundial de Simulación, tenemos que la simulación clínica es una técnica que crea una situación o ambiente para
permitir que las personas experimenten una representación de un evento real con el propósito de practicar o aprender o evaluar, incluso probar o obtener comprensión de sistemas o acciones humanas. Y la definición más clásica, en todo caso, se establecía por GABA, uno de los pioneros de la simulación, es que la simulación es una técnica educativa que reemplaza o amplía las experiencias reales con experiencias guiadas que evocan o replican aspectos sustanciales del mundo real de una manera totalmente interactiva. Es decir, la simulación clínica lo que propone es crear los medios necesarios para recrear las situaciones clínicas en ambientes en donde no se dañe un paciente real durante ese entrenamiento, ni se frustre o dañe psicológicamente un participante al generarle algún problema o daño a su vez a un paciente real. Así de segura puede ser esta estrategia. Entonces, esta metodología, porque eso es lo que es, simulación no es simuladores, es una metodología de enseñanza, tiene una historia muy rica. Y una de sus historias más interesantes están reflejadas en lo que significó el desarrollo de simuladores para reanimación cardiopulmonar. Voy a ponerles este video. En 1958, un fabricante de juguetes noruego llamado Åsmund S. Lerdahl creó el maniquí de reanimación pulmonar Resusci Ann. La inspiración para este maniquí vino de la máscara mortuoria de la desconocida del Sena, una joven cuya identidad nunca se conoció. Esta joven, con su enigmática sonrisa, se convirtió en el rostro que ha salvado millones de vidas por la formación en RCP. La máscara mortuoria de la desconocida del Sena ha fascinado a muchos, inspirando no solo a Lerdahl, sino también a artistas y escritores. Su historia, aunque envuelta en misterio, ha dejado huella en la cultura y la medicina. Bueno, ¿cuánto de esta historia es, digamos, fiel a la verdad? Probablemente haya algo más, pero lo cierto es que en aquella época aparentemente tenían esta forma de identificar a quienes fallecían, a los NN, vamos a llamarle así. Y efectivamente, en teoría, pues esta mujer salta al río Sena, se ahoga y ocupan esta máscara para hacer el molde de esta máscara para hacer un torso de reanimación cardiopulmonar. Y decían pues que era efectivamente la más besada porque durante un procedimiento de reanimación cardiopulmonar, así como hay compresiones torácicas, como se ve en la figura de abajo, también hay ventilaciones, o podrían haber, ¿no? Entonces, terminó siendo la mujer más besada. Bueno, eso como anécdota. Luego vendría ya dentro de la evolución una serie de simuladores, entre los cuales, bueno, esto es conmovedor, la verdad, para quienes hacemos simulación y tenemos ahora facilidades tremendas, incluyendo ya ahora la realidad extendida y cosas como ellas, cómo los simuladores han ido perfeccionándose y han ido, digamos, mejorando y optimizando sus funciones, sus tamaños, su versatilidad en general, ¿no? Miren, sobre el lado izquierdo es el primer simulador que estos mismos de Lerdahl, que luego se convertirían hoy por hoy en la casa más grande de venta de simuladores, generaron su primer simulador en 1988. Y era básicamente para algunas prestaciones muy básicas, ¿no? Como poder examinar la ocultación y hacer la reanimación cardiopulmonar, pero ya con un cuerpo entero, ¿no? O sobre la mitad, otro simulador que tiene esa mesa debajo con una cantidad de integrados que hacía imposible su desplazamiento, básicamente para el adquirir competencias como examinar ruidos respiratorios y ruidos cardíacos. Ese es el simulador por excelencia de los cardiólogos, ¿no? 1968. Y otro ya de anestesia en 1995, un poquito más reciente, pero siempre simuladores muy grandes, muy costosos, lo que hizo que la simulación tenga un despegue muy lento, ¿no? Por esta poca versatilidad y grandes costos. Sin embargo, esta simulación cobra impulso a partir de ese informe, Errar es humano, que no solamente propuso esto de
de que se reduzca a la mitad, por lo menos en los siguientes 5 años, las cifras, sino que por primera vez pidió, dentro de las, digamos, exigencias y de las normativas futuras, que se implementen reevaluaciones y relicenciamientos. O sea, hasta ese minuto, hasta 1999, no se les pedía recertificar a los médicos, enfermeras y en general profesionales de la salud, ¿no? Entonces, la recomendación, luego de lo evidenciado en términos de muertes, fue que se implementen estos relicenciamientos o reevaluaciones en competencias, basados en competencias, como el conocimiento de prácticas seguras. Se empezó a hablar un poco de prácticas seguras y de competencias, cosas que hasta ese momento no existían. Y la segunda recomendación fue que se establezcan programas interdisciplinarios, ¿no?, para el entrenamiento de equipos de salud que incluyan métodos probados como la simulación. Esto es 1999, se empieza a hablar por primera vez de recomendaciones formales de simulación, que ya venía desarrollándose años antes. Y el impulso mayor lo adquiere la simulación a partir del 2013, en donde la Organización Mundial de la Salud ya la incluye como un método de entrenamiento con una calidad de evidencia moderada y una fuerza de recomendación, valga la redundancia, fuerte, ¿no? Y dice a la letra: las instituciones de educación y formación de profesionales de la salud deben utilizar métodos de simulación alta en donde hayan recursos o menor fidelidad en donde los recursos sean limitados, en la educación de los profesionales de la salud. 2013, la simulación ya cobraba, digamos, una validez inusitada hasta ese momento, ¿no? Y claro, la simulación permite efectivamente equivocarse en el proceso, en maniquíes, en softwares, hoy en día en pacientes simulados, en facilidades tipo realidad extendida, ¿no? Porque los errores, lo único que van a generar van a ser aprendizajes. Es como los chicos cuando entran a los videojuegos, que repiten una tras otra hasta que lo logran. Bueno, algo así más o menos es la propuesta de la simulación. Uno es capaz de, a través de práctica deliberada y repetida, lograr ese aprendizaje. En cambio, cuando esos errores se producen en pacientes reales, lo que se generan son tragedias. Entonces, ¿qué justifica la utilización de simulación clínica? Este aprendizaje seguro que ya les iba comentando, donde no hay daño para un paciente real, porque no se ocupa un paciente real, al menos en los primeros años. Paciente real se ocupa ya en los últimos años, en donde uno ya integra todos los conocimientos, ha hecho horas de vuelo, tipo los simuladores, tipo los pilotos, ¿no? Horas de vuelo y de práctica, en realidad, en simuladores. Y tampoco se va a dañar porque no va a tener ninguna consecuencia, un error en un paciente real, porque no lo va a ocupar. Entonces, es seguro tanto para el paciente que no se ocupa como para el participante o aprendiz, ¿no? Permite, por primera vez, demostrar competencias, desarrollarlas y demostrarlas. Hasta el advenimiento de la simulación, los conocimientos médicos se demostraban a través de exámenes teóricos. No se podía ocupar mucho a muchos pacientes y mucho menos en forma estandarizada para poder demostrar si uno sabía en la práctica medicina, ¿no? Entonces, esta metodología viene a ocupar este espacio, ¿no? Permitir el desarrollo y evidenciar que se adquirió la competencia, ¿no? A través de la demostración hay una serie de estrategias para esto, los exámenes clínicos objetivos estructurados, etc. ¿Qué justifica el uso también? La preparación para la realidad. Para nadie es un misterio, al menos para los que nos hemos formado en medicina, cómo hemos nosotros estado a la suerte de lo que había en su momento en las sedes clínicas y no pudiendo necesariamente adquirir todas las competencias necesarias de todo un programa de estudios, porque estábamos, insisto, librados a la suerte de qué pacientes había en el momento que nosotros íbamos a una sede. No pudiendo organizar una práctica, no pudiendo estandarizar una práctica, ¿no? Entonces, la simulación clínica no solo hace esa
esa transición entre la teoría y la práctica, sino que además permite ese escoger los escenarios que uno tiene, por los cuales tiene que transitar, y no dejarlos librados a lo que haya ese día en una sede clínica en pacientes, ¿no? Que además no podrán pues pasar muchos alumnos por el mismo paciente. Eso creo que se entiende, ¿no? Y eso es un poco lo que les decía hace unos segundos, esa capacidad de yo decidir qué es lo que enseño y enseñarle a todos lo mismo. La simulación propone y permite eso, ¿no? Y por supuesto, la adquisición de la competencia a través de las repeticiones, ¿no? O sea, no dejar que deje de practicar hasta que lo haya logrado. Y algo importantísimo, ¿no? Esa reflexión que hay detrás de una actividad de simulación, que si son actividades de baja complejidad será la retroalimentación y si son actividades de mayor complejidad será el debriefing, ¿no? O la reflexión posterior a una actividad de esa naturaleza que permitirá reforzar las cosas que se hicieron bien y modificar las que pudieron haberse hecho mejor o distinto, ¿no? Entonces, y con esto vamos terminando, esta otra estrategia que es el debriefing, que si bien no es patrimonio de la simulación, es parte fundamental de ella, es esta técnica que permite revisar y reflexionar sobre la experiencia que recién se vivió o el evento que recién se vivió, ¿no? ¿Con qué objetivo? Mejorar la calidad y la seguridad del proceso, ¿no? Esto se puede aplicar en diferentes ámbitos, de hecho no es patrimonio de la salud que ocurrencia. Psicología lo utiliza mucho y de hecho en general en la vida misma. Y para nosotros, para nuestros intereses, tenemos el debriefing clínico y el debriefing en simulación. El debriefing en simulación es el debriefing de pregrado. Es el debriefing que nosotros utilizamos con nuestros alumnos. Y se utiliza para explorar efectivamente y dar sentido a lo que sucedió, ¿no? Se reflexiona con los chicos y se refuerza lo que hicieron bien durante un ejercicio de simulación, un caso de escenario donde atendieron a un paciente simulado o a un simulador, y se intenta encontrar una explicación que pueda llegar incluso hasta su modelo o marco mental, a ver si somos capaces de cambiársela para la próxima vez sobre un desempeño que se alejó del estándar, ¿no? Y el debriefing clínico, a diferencia del debriefing en simulación, es el debriefing que se aplica en la vida clínica real. Sirve para reflexionar sobre experiencias de la vida real, posteriores a una, qué sé yo, a una catástrofe en sala de operaciones, a un paro cardiorrespiratorio en emergencia o cosas como esas, ¿no? Y tiene que ver pues con crear este ambiente seguro, psicológicamente hablando, en donde todos los participantes de este evento sean capaces de expresar un poco, primero sus emociones, luego sus pareceres respecto de lo que sucedió, en busca de esa mejora de la calidad y la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, el debriefing clínico tiene como objetivo analizar situaciones clínicas, identificar errores o áreas de mejora, fortalecer el trabajo en equipo y mejorar ese desempeño finalmente individual y del equipo, ¿no? Entonces, estos son, digamos, estrategias que no tienen una máquina detrás, no tienen una tecnología costosa detrás. Es una metodología que si bien puede tener un costo ínfimo respecto de lo que significaría implementar algún otro tipo de estrategias, sin embargo, es el desconocimiento de los gestores de salud los que hacen que no se lleguen a implementar estas cosas. Esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos al inicio. Si yo no reconozco un error y no lo analizo, no voy a aprender de él nunca. Y las cosas van a seguir pasando tal cual. Más aún si escondo ese error y no soy capaz de hablarlo, ni siquiera para el bien o la mejora del equipo. Entonces, este debriefing se realiza creando estos ambientes seguros en donde, bueno, se va a poder conversar al respecto, se va a poder discutir clínicamente de lo que sucedió, ¿no? ¿Qué tipo de eventos fueron los que se vivieron y qué experiencias significativas fueron las que llevaron a ese desenlace, ¿no? Y se utiliza pues para responder preguntas sobre amenazas a la seguridad o a la atención del paciente. ¿Cuándo se realiza? Al final de un escenario, o sea, termina un evento de esa naturaleza y mientras más pronto se pueda hacer, mucho mejor. Como les mencionaba, pues típicamente son posteriores a crisis en general, ¿no? Eventos adversos severos, ¿no?
que puedan tener o no un error médico detrás, pero finalmente eventos adversos. Y sirve para aprender de estas situaciones reales, fortalecer la comunicación y el trabajo en equipo, mejorar la calidad de la atención finalmente y reforzar la cultura de la seguridad. Y esta creo que es la última. Esto es ya de esta metodología, una herramienta muy, muy poderosa. Es algo muy sencillo de hacer, que sería muy fácil de implementar en cualquier servicio. Es un tema de decisión nomás. Y tiene que ver con esta estrategia TOC, por sus siglas, ¿no? Que tiene 4 pasos. En el primer paso está el target, es decir, el objetivo, ¿no? De qué queremos hablar para mejorar, compartiendo la perspectiva de cada uno, eligiendo un punto a analizar, ¿no? Lo más concreto y específico posible, luego analizando ese punto, ¿no? Lo que acordaron en la T se analiza en el segundo paso, en la A, con preguntas como qué contribuyó a que eso sucediera y cómo podemos repetir lo que hemos hecho bien y qué cosa podríamos mejorar. Como ven, no es nada complicado. Luego el tercer paso, o el en donde están los learning points, qué hemos aprendido de lo que acabamos de conversar, o sea, qué nos llevamos. Y el cuarto paso, el acuerdo de prácticas y soluciones, ¿no? A implementar. O sea, ¿qué hará cada uno de ellos saliendo de esa conversación y cómo hará ese seguimiento, ¿no? Y yo creo que eso es todo lo que tenía para decirles. Recordando alguna frase para mí célebre de Ian Curran, él es decano de la Universidad de Queen Mary en Londres, que nos dice: los pacientes no quieren competencia, ellos quieren excelencia. No es suficiente con tener un buen servicio, hay que tener o dar un servicio excelente, y eso pasa por tener al paciente primero. Eso es todo lo que quería compartirles. No sé si tienen alguna pregunta. Disculpe. Sí, Alvarito, mientras vamos preparando alguna pregunta de los asistentes, sí, la mayoría, calculo una hora, ya a esa hora todo el mundo está cansado, pero rapidito les voy a comentar sobre el Global MBA STEM. Lo vamos a hacer en el más corto tiempo posible. Este es un MBA STEM que está dirigido a profesionales que quieren hacer el MBA, pero el MBA que incorpora todas las tecnologías de frontera, como la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, que ahora Álvaro nos ha mostrado, la analítica de datos, el tema de muchas veces acumulamos un montón de datos y no los usamos, la analítica predictiva, por ejemplo, para mejorar a partir de las experiencias pasadas, ¿no? También las habilidades blandas que se requieren para enfrentar esta transformación que genera temores a las personas que actualmente están en la empresa, porque se habla mucho que muchos de los puestos que actualmente existen van a desaparecer, entonces hay el temor al cambio y además el desarrollo de esos rasgos culturales que nos decía Dan García sobre el pensamiento computacional, el orden de cómo es que los algoritmos nos permiten cortar camino en la toma de decisiones. Esta maestría tiene una malla curricular que se ha adaptado, todos los cursos de un típico MBA se han adaptado para incluir todos estos elementos que le acabo de mencionar. Tenemos un conjunto de profesores como Steve Dunlop y Dan García que mostraron en sus videos, pero tenemos varios otros profesores de universidades de Estados Unidos que van a entrar a dar módulos dentro de los cursos con la experiencia de lo que se está haciendo en las universidades americanas que desde el 2020 están ya desarrollando MBAs STEM. Uno de los atributos importantes es que la tesis o el trabajo de investigación va a ser un proyecto de innovación, que los participantes lo van a poder desarrollar en su organización, en su empresa, y que estamos convencidos que ese resultado solito va a tener un alto retorno sobre la inversión realizada en ejecutar ese proyecto, que normalmente lo van a poder hacer como un proyecto en equipo, ¿no? Unas 3, 4 personas que realizan ese proyecto.
Además, hay 3 certificaciones profesionales que lo mencionó Eduardo en el video inicial, que vamos a recibir de la Universidad de Purdue y de la Universidad de Buffalo en Nueva York. Además, tenemos la posibilidad de aquellos que cumplan los requisitos, porque tienes que dominar inglés y tener un muy buen desempeño en el primer año de la maestría de Gerencia, para calificar y hacer el segundo año en la Universidad de Buffalo en New York, y eso le permite a las personas optar por la visa de trabajo de hasta 3 años en una empresa que esté alineada a su desarrollo profesional. Es un formato híbrido, cada 2 semanas se estudia solo viernes y sábado y algunos pocos domingos por semestre. Las personas pueden optar por hacer cualquiera de los 3 formatos: presencial, a distancia o un intermedio de semipresencial. Tenemos un conjunto de programas y convenios con instituciones y empresas. El programa, los requisitos básicos es pasar el proceso de admisión, que como cualquier maestría requiere ser bachiller universitario, presentar su hoja de vida documentada con 2 cartas de recomendación y una declaración de por qué quiere estudiar este programa. Además, un examen escrito psicotécnico y una entrevista con 2 docentes que van a evaluar su potencial. El proceso de admisión está en marcha y el programa cuesta 75,000 soles, que normalmente pueden estar sujetos a becas y créditos de honor. Tenemos un programa de becas y créditos de honor 50%. Especialmente hemos lanzado con 4 segmentos en mente: profesionales mujer, profesionales de empresas comunitarias de las zonas alejadas y rurales del país, pero que estén dirigiendo empresas, profesionales con discapacidad y profesionales del sector público que regulen a las empresas del sector privado. Creo que con eso, para aquellos que estén interesados, también estamos firmando múltiples convenios con empresas e instituciones para que, como les dije, puedan hacer el trabajo aplicativo en una empresa determinada y además obtengan descuentos de hasta 30% sobre los derechos educativos. Vamos a pasar algunas preguntas y por favor, si pudieran llenar una encuesta que tenemos ahí a disposición. Vamos a pasar, por favor, a hacer algunas preguntas. Pueden escribirlas o pueden abrir su micro y hacer la pregunta directamente al profesor Álvaro Priale. Yo me preguntaba, mientras van preparando alguna otra pregunta, Álvaro, ¿cuántas clínicas o hospitales usan esta metodología? Porque en el ámbito universitario tú estás trabajando en varios casos, pero en el ámbito ya empresarial o de la organización tipo hospital, ¿cuántas están aplicando este hecho del entrenamiento a través de simulaciones para desarrollar las destrezas necesarias para disminuir el número de errores que realmente nos ha sorprendido por la cantidad de errores que se pueden presentar? Sí, la verdad, lamentablemente, muy pocas o ninguna. No tengo conocimiento de causa, salvo de una iniciativa, que no podría yo ahorita asegurar en qué estado está, pero que hace algunos años tuvo algún interés, cuando en realidad en el mundo entero no se conciben entidades prestadoras de salud grandes sin centros de simulación en torno al cual su personal recertifique competencias, incluso se tome personal a partir de la demostración de competencias, demostrando un CV y ya no un portafolio de CV, ¿no? Con lo cual parece increíble cómo no terminamos de entender, y hay este divorcio entre lo que las escuelas de pregrado que hoy en día están intentando con mucho esfuerzo hacer simulación para formar a mejores chicos, y cómo luego esto no se continúa en la práctica asistencial cuando estos chicos se gradúan.
Entonces termina pasando lo que pasó en algún momento, en donde ya no se les tomaba la lección, ¿no? Habiendo métodos para ver si efectivamente los profesionales de la salud siguen siendo competentes. Entonces se tiene la idea de que, por un lado, esto es muy costoso, y lo es, una primera inversión, pero, digamos, con algo de criterio, no tiene por qué serlo, y no se tiene por qué abordar todo, uno, y dos, no se tiene en el radar que la simulación sirve para la seguridad del paciente. O sea, se tiene en el radar más el que no se vayan a equivocar, pero no en términos de un mejor trato, sino en términos de cuántos problemas me puede traer, cuánto me puede costar esto y cosas como esas. Y aún así, teniendo esa concepción, no son capaces de implementar planes que los lleven a salir de ese problema. Entonces, sufriendo el problema y termina siendo esto sola cuestión de las acreditaciones en su momento, en donde vienen y pasan pues algunos criterios, pero tipo aprendiéndose la lección para el examen, ¿no? Ok, qué lamentable, pero así es. Carmen había levantado la mano y después Elliot, de repente también podrías hacer preguntas. Yo, Carmen, médico internista de aquí de Internacional San Borja. Interesante la disertación, no pude escuchar por completo, bueno, pero entiendo de que este sistema es muy bueno y bueno, nos va a ayudar a trabajar en equipo, pero hay una contraparte. La implementación va a ser un tanto dificultosa porque hay que trabajar en equipo. Y hay ciertos equipos que, por ejemplo, ¿no? Una endoscopía, un procedimiento X, ¿no? Una operación, ahí se puede trabajar en equipo y coordinar, pero a la vez, o sea, es como una práctica, un caso clínico, una discusión está en el momento. Y por supuesto para después, como discusión de caso clínico, como discusión de problema, ayuda muchísimo, ¿no? O sea, es una atención clínica con docencia incluida, ¿no? O sea, con investigación y todo. O sea, para mí formidable, ¿no? O sea, que el caso clínico se estudie ipso facto, ¿no? En la parte, vamos a decir, virtual y luego en la práctica. O sea, que nos ayude en el acto a ver disposición del caso clínico con más apertura, ayudado por la inteligencia artificial. O sea, maravilloso. Pero la implementación en el acto médico es yo creo la contraparte, porque acuérdense que todo tiene su tiempo, ¿no? Se opera en un tiempo, la consulta tiene un tiempo. El tiempo del acto médico se respeta, ¿no? Entonces, dentro de ese acto médico se tiene que implementar todo esto. No sé si estoy fuera de contexto porque algunos, escuché la charla en pedazos, pero o estoy dentro de lo que han expuesto y lo que yo he entendido. Muchas gracias. Sí, doctora, no, muy pertinente. Uno de los primeros comentarios que tendría que hacerles es cómo nos está costando en el pregrado hacer práctica interprofesional. Y esto que es un objetivo a nivel mundial y que le cuesta a todo el mundo, la verdad, porque hacer coincidir mallas curriculares y que estamentos distintos y carreras distintas quieran cambiar la visión de cómo se forma un profesional de la salud a favor del bien supremo que es el paciente, sacrificando algunos espacios, algunos tiempos en donde practiquen interprofesionalmente, es uno de los problemas más grandes. Y esto, en términos digamos, de inversión, si en algún momento no quedó claro, se puede hacer con trabajos tipo roleplay, se puede hacer con pacientes simulados, que son pacientes, digamos, entrenados para ello, y no necesariamente con gran inversión en términos de equipos o softwares o simuladores costosísimos, ¿no?
Entonces, esto no es complicado, pero tiene mucho que ver con la decisión de hacerlo, de carreras de la salud que tienen que entender de que ese es el camino. No puede ser que uno siga graduándose como médico y nunca haber trabajado con una enfermera y el primer día de ejercicio de la profesión esté con una enfermera al lado y eventualmente con una obstetriz, una técnica, etcétera, y nunca, a pesar de habernos cruzado seguramente en el campus, nunca haber practicado juntos. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, podría no haber toda esta formación, pero existen intervenciones puntuales, pequeñas, sin alto costo, como este debriefing clínico. O sea, empecemos por analizar nuestra práctica. Está claro que una práctica de consultorio, mucho análisis de pronto no va a exigir, pero prácticas un poco más complejas, como una intervención quirúrgica, una atención de un paciente crítico en la emergencia o en la unidad de cuidados intensivos, con no mucho éxito o con algún desenlace malo, requiere ese análisis para no volver a repetir ese desenlace, a menos que los factores no sean humanos, no sean propios del lado médico, sino sean propios del paciente. Y para eso no hay que más que destinarle algún tiempo posterior al evento, ¿no? Que no es más de 15 o 20 minutos. Claro, se tienen que abstraer todos de sus funciones, pero yo creo que el fin lo amerita, ¿no? Es un fin supremo, es mejorar para preservar seguridad de un siguiente paciente. Gracias. Ahí había otra pregunta de Elliot y les hago acordar que por favor nos llenen la encuesta para que nos den recomendaciones de temas sobre webinars. Elliot, ¿quieres abrir tu micro o prefieres que leamos tu pregunta? Bueno, está ahí la pregunta de... adelante, Muy buenas Elliot. noches. Hola. Sí, muchísimas gracias, doctor Álvaro. Qué alegría que nos comparta todos estos conocimientos muy valiosos. Y también muchas gracias a Jerez por este webinar. La pregunta que yo tengo es, ¿qué experiencias en simulación específicas sobre seguridad del paciente tienen acerca del entrenamiento al buen trato al paciente que tal vez usted nos puede compartir? Y la segunda es, si usted nos podría compartir ciertas experiencias sobre simulación para realizar entrenamiento en análisis de eventos adversos, por ejemplo, el protocolo de Londres, que requiere bastante entrenamiento de los equipos asistenciales para poder justamente lo que usted indica, analizar metodológicamente un evento adverso para finalmente, digamos, conducir a mejoras sistémicas de toda la organización. Muchas gracias, doctor. Gracias, Elliot, por la pregunta. Bueno, la simulación clínica también un poco de pronto yendo más allá de lo que podría, digamos, el conocimiento general sospechar que sirve la simulación clínica sirve mucho para habilidades blandas. Y dentro de las habilidades blandas que tendrían que ser transversales desde el pregrado, existen las habilidades de comunicación, ¿no? Para hablar del trato al paciente, ¿no? De hecho, nosotros, y bueno, es parte de nuestro día a día, por eso se los traigo, no porque quiera venderles la universidad, pero digamos que incorporamos herramientas de evaluación de la comunicación con los chicos para cuando trabajan con un paciente simulado. Y existen evaluaciones del paciente simulado para el participante de una herramienta de evaluación que se llama CAT, bueno, no importa, que permite tener ese feedback luego con el alumno, o sea, qué partes tiene que mejorar desde que empiezan sus primeros años de trabajo con pacientes simulados, que eso parte más o menos a partir del tercer año, sexto ciclo. Entonces, ese trabajo de habilidades blandas como comunicación, por ejemplo, por supuesto comunicación asertiva y también lo hacemos en la universidad, comunicación de malas noticias, comunicación de noticias en general, es como el punto de partida para ese buen trato que mencionabas tú para con un paciente.
acostumbrados para los que somos más grandes, a haber tenido una educación muy, no sé, por llamarlo de alguna forma, tradicional, vertical, en donde este tipo de conceptos no existían, y si existían no eran importantes, no eran prioridad. El poder ver cómo se puede desarrollar todo esto ahora y empezar a aplicarlos, la verdad, es impresionante lo que se puede lograr. Entonces, hay mucho de trabajo y en muchas universidades, hablo mucho del pregrado porque estoy muy metido en ello, en donde se está desarrollando esto. Y claro, los resultados tienen que verse un poco más adelante, seguro, pero esta inversión en estrategias de esta naturaleza que permitan el desarrollo de habilidades blandas en el manejo de pacientes es indispensable. Y para efectos adversos igual. Lo que pasa es que, a ver, en tanto no tengamos nosotros bien constituida esta estrategia, no solamente en el pregrado, sino en instituciones de salud, va a ser imposible de que esto se implemente a ese nivel, ¿no? O sea, tendríamos que empezar con cosas bastante más, de repente más, no sé, menos ambiciosas, como entrenamiento en toma de decisiones, razonamiento clínico, este mismo debriefing que les mencionaba hace un momento, ¿no? Que puedan ir organizando estas iniciativas dentro de instituciones prestadoras de salud hasta llegar a esa cultura del análisis del efecto adverso y el manejo, ¿no? Entonces, mucha experiencia no hay con eso porque, insisto, no se ha adoptado a esta estrategia a nivel de asistencia ya finalmente. O sea, está todavía muy a nivel de instituciones formadoras, pero no instituciones prestadoras de salud. Pero van a presionar cuando estos jóvenes entren al mercado laboral, al mundo de las clínicas y hospitales. Tal cual, porque o viene de arriba o viene de la presión social que le llamamos, ¿no? Claro, claro. Tal cual. La sociedad Doctor, es más sensible al trato. Elliot había vuelto a levantar la mano. sí, doctor, en ese caso usted hace énfasis que esto sí funciona y hay experiencias en pregrado. Pero, ¿qué nos podría decir con personal que ya trabaja, que por ejemplo, yo trato mal a mi paciente, pero quiero entrenarme en tratar bien a mis pacientes? ¿Podría funcionar para reaprender todo eso? 100%. Lo que pasa es que la mayoría de personal que ya labora en instituciones de salud no ha sido formada con simulación. Y esto de habilidades blandas o no técnicas es pues algo como nuevo, ¿no? Y claro, cuando uno explora un poquito de qué se trata, era esto, sí, pero nunca lo viste en la universidad. Entonces es un personal que no está acostumbrado a lidiar con ello. Y lo que finalmente hace con su paciente es lo que le nace, lo que de alguna manera aprendió en el camino, lo que le llaman currículum oculto, ¿no? O sea, nunca nadie le enseñó a hacer eso, sin embargo, termina haciéndolo, ¿no? Lo mismo pasa, exactamente lo mismo pasa con el razonamiento clínico y la toma de decisiones, ¿no? No existen cursos para ello, sin embargo, uno todo el tiempo toma decisiones y lo adquiere casi por ósmosis, ¿no? Entonces, ¿esas cosas se pueden aprender? Sí. ¿Se pueden aprender ya estando en instituciones de salud, trabajando y siendo médicos formados con muchos años? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que pasa por, insisto, decisión de instituciones de este tipo que le presten atención a ello y entiendan de que eso es una forma espectacular de generar cambios y de mejorar atenciones, mejorar la seguridad del paciente, mejorar procesos en general, ¿no? Sí. Creo que Carmen había vuelto a levantar la mano. ¿O se quedó su mano levantada? No, se quedó mi mano levantada, pero voy a intervenir una vez más porque soy docente. Y bueno, la pregunta a mí iba más dirigida al campo clínico de la asistencial, ¿no? O sea, el día a día del médico y cómo esto nos ayudaría, y me hace recordar a las rondas clínicas que solíamos hacer, por ejemplo, en el Hospital Loaiza, los casos clínicos que discutimos y esto y el otro, ¿no? Y aquí, con esta
virtualización, la inteligencia artificial y todo esto, o sea, que nos ayudaría un montón, y sobre todo en la docencia, en el residentado médico, sobre todo que las discusiones clínicas son in vivo, ahí nomás, en el caso clínico, en ipso facto, en la visita médica, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien. Lo único que el tiempo. Y en cuanto a la docencia, el entrenamiento y la simulación es importante, pero tiene que ser un mix. O sea, entrenarlo, ¿no? Y luego al campo, ¿no? A danzar en el campo. Entonces, también es importante, ¿no? O sea, me parece a mí que la docencia tiene que ser un mix. La simulación y luego al campo. Eso nomás quería ver si estaba de acuerdo con el doctor Álvaro, ¿no? Gracias. Sí, gracias, doctora. Sí, no, la simulación no pretende reemplazar a un paciente real. El entrenamiento en pacientes reales es indispensable, pero en últimos años, en últimas fases. O sea, esa parte inicial de la curva de aprendizaje debiéramos adquirirla de una forma segura para el paciente y segura para el alumno, que no se daña en ese intento, psicológicamente al menos, ¿no? Entonces sí, es un complemento clarísimo del entrenamiento en pacientes. Pasa que antes todo era en pacientes, ¿no? Y bueno, pobres pacientes. Sí. Aprendías matándolos. Ok, bueno, vamos a dar por terminado este webinar agradeciendo profundamente a Álvaro que se ha tomado el trabajo de preparar esto dirigido hacia grupos de gestión e invitarlos a que aquellos que quieren mejorar sus habilidades como gerentes de un tema tan complejo como son los servicios de salud, nos pidan información en Gerents. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Buenas Gracias noches a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. Y levantó la mano, bueno, ya, too late.